tema de hoy se llama renunciando al ocultismo. Renunciando al ocultismo. Y quiero que pongan mucha atención porque necesitamos conocer la palabra de Dios y saber las cosas que están pasando para que podamos ayudar a otros, enseñar a nuestros hijos. Ahorita sus hijos están siendo entrenados en esta área también para que conozcan la verdad. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque tú nos permites prepararnos, saber qué es tu voluntad y qué no, para que te demos la gloria, Señor, y que no entremos a terrenos peligrosos donde veamos problemas, Señor. Háblanos el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, el tema es renunciando al ocultismo. Y ahorita vamos a entrar a lo que por costumbre se maneja en muchos países y en muchos lugares, el famoso Halloween o Día de Muertos. Y nosotros siempre tenemos que preguntarnos, y esto yo quiero que usted comience a cambiar su manera de pensar, y esto, cuando hay una renovación en nuestra forma de pensar, vamos a poder crecer y quitarnos costumbres, tradiciones, porque México es un país de costumbres y de tradiciones. ¿Está de acuerdo? Y yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá ponía en la sala, en una parte, ponía en una mesa muchas veladoras. Me mandaba a comprar las veladoras, las ponía, y yo estaba chico y las prendía, y a veces tenía fotografías y no nada más le ponía las veladoras. Y le decía: mamá, ¿por qué pones esto? Es que este es de tu abuelito fulano, este es de tu tío fulano tal que ya falleció, este es de... Así me decía de cada veladora de qué era. ¿Y por qué? Pues que es una costumbre. Y les ponía comida a un lado. Y bueno, yo escuchaba y obedecía, pero me preguntaba: ¿por qué se hace? Y esto es real. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la Biblia nos dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ok? Entonces tenemos que investigar por qué se hace lo que se hace. Y generalmente en los municipios, en los pueblos, pues es la fiesta del pueblo y se hace esto. ¿Y por qué? Por esto y por esto. ¿Y esto le agrada a Dios? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, bueno, órale. Si no, yo no voy a participar de esto porque yo quiero glorificar a mi Padre Celestial. Entonces, el Halloween es una práctica que viene desde los celtas que vivieron en las islas británicas, escandinavas y Europa occidental. Sus costumbres eran controladas por unos sacerdotes que eran los druidas, y ellos adoraban y servían a Samaín, Dios con minúscula, que es el Dios de la muerte. O sea que el 31 de octubre se celebra el Dios de la muerte, pero lo tapan para que usted no sepa que se celebra. Y muchas personas que no conocen de la palabra de Dios, pues mandan a sus hijos para que les regalen dulces, los disfrazan de diablos, de brujas, de todo así. Y los niños, como son niños, pues a ellos les llama la atención que les van a regalar dulces. Pues vísteme como quieras, y lo ven como un juego, como algo interesante. Pero cuando vemos las raíces, no son tan interesantes. Entonces están celebrando y festejando al Dios de la muerte cada año el 31 de octubre. Y vemos aquí que los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samaín. Y todo esto ha ido pasando de generación en generación, y es triste ver que por falta de conocimiento los niños de muchas partes del mundo esperan este día para disfrazarse. Aún en las escuelas lo exigen y dicen: mamá, me pidieron que viniera yo de bruja, y yo de esto, y yo de momia, y que si no me van a bajar puntos, y que es parte de... Y nosotros tenemos que ir como padres y ir a hablar allá a la escuela y decir: disculpe, yo quiero que respete esta área, si quiere hacemos un trabajo especial. Esto yo lo hice con mi hija, y gracias a Dios sí me escucharon. Hablaba con la directora de la escuela o con la maestra del grupo desde mucho antes, y ellos decían: ok, entonces ella que no venga o que haga un trabajo para que no participe de esto, respetamos, y siempre hubo un acuerdo. Entonces es importante que sepamos qué hacer y no involucrarnos en las cosas. Hablábamos de que los niños
se va haciendo una costumbre, se hacen adolescentes y continúan. Yo recuerdo una vez en la casa pasó un grupo de niños y de adolescentes pidiendo calaverita, y al que no le daba, la casa que no le daba, traían pintura de aceite y le ponían la mano en el coche por no darle dulces. O sea, cada vez vamos viendo actitudes delictivas, situaciones delicadas, que pasa de ser de un juego a algo ya más delicado. Y nos damos cuenta que tenemos que saber las raíces de estas cosas. Muchos festejan al mal y a la muerte entre cuentos de horror. Estuve en Querétaro, y en el centro de Querétaro, en estas fechas se disfrazan de momias y te cuentan la historia de la Llorona y de todo eso, y dicen, es cultura, es tradición, pero esto no es un juego, esto es real. Aquí en la iglesia, casi por domingo tenemos una liberación, que es una liberación, un espíritu satánico se mete en la persona y toma control de ella. Pero en el nombre de Jesús las personas son libres, porque Jesús ya venció a Satanás. Pero tenemos que saber qué está pasando aquí en la tierra, y que tenemos que depender de la oración para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos bendiga, y para que Satanás nunca se acerque a tu casa ni en tu negocio, y que Dios bendiga tu vida, y que no juguemos con estas cosas que aparentemente dicen, no pasa nada, es simplemente una fecha y no tiene ninguna trascendencia. Entonces festejan a la muerte, festejan cuentos de horror, decoran sus casas con máscaras de personas desfiguradas o de la muerte. Y yo pregunto, ¿esto le agrada a Dios? Cuando el enemigo de Dios es Satanás, es nuestro enemigo también Satanás. Y no podemos participar de estas cosas, porque somos hijos del Rey de Reyes. En estas fechas los druidas, por medio de mediums, un medium es una persona que se presta para que entre un espíritu satánico y pueda hablar por medio de él. Ellos se comunicaban con los espíritus satánicos, espíritus muertos, pero según ellos para recibir instrucciones. Y esto lo hacían para dominar al pueblo, y quien no le daba cosas, fíjense, ellos pedían una ofrenda o a la hija que era señorita, y si no se la daban, dicen que mataban o mandaban maldiciones para que uno de la familia iba a morir. Yo me imaginé en esa época, imagínate que estuviéramos viendo en esa época que tenías que dar a tu hija para que la sacrificaran. No es un juego el Halloween, esto es algo muy serio, muy delicado, y son fechas en las que las sectas satánicas hacen sus reuniones para hacer conjuros, ¿sabían que oran por los cristianos para que no prosperen las iglesias? En estas fechas son las más fuertes para ellos. Es cuando levantan sus sacerdotes satánicos, hacen sacrificios honrando a Satanás. Pero todos caen en una costumbre, vayas a las tiendas comerciales y hasta lo adornan de tal manera que entras y casi entras al túnel y están todas las brujas y todos moviéndose y dicen, mira qué padre quedó. ¿Cuál padre? ¿Está horrible esto? Y que nosotros tengamos esos ojos espirituales para ver lo que es el mal, y que a Dios no le agradan estas cosas. Y dicen que esos sacerdotes eran mediums, donde decían que mandaban traer a los espíritus de los familiares y hablaban con ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y dice aquí la palabra del Señor algo muy importante en Lucas 16:19, en donde habla, vamos a verlo juntos. Lucas 16:19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar de descanso, que dice la Biblia que cuando nosotros muramos vamos a llegar al seno de Abraham, a un lugar de descanso, hasta que ya el Señor nos llame para el juicio, y quién se va a ir al infierno y quién se va a ir bueno, para el seno de Abraham es los que van a estar con Dios, pero aquí dice algo interesante: los que no, miren lo que va a pasar. Dice, el mendigo fue llevado
por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades es el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos. Aquí están las características de lo que es el infierno, que es un lago que arde con fuego y azufre. Dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, él se encontró en otro lado, en el infierno, y vio a Lázaro y a Abraham. Entonces dice algo muy interesante, que dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Acuérdense que era un hombre rico, dijo, yo tengo autoridad y mándame a este cuate que está allá y que me, fíjense, nada más quería con un dedo le pusiera agua para refrescarlo, porque estaba en tormentos. Dice, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Quiero hacer un comentario, ser rico no es pecado, es cómo vives con dinero. ¿Me explico? Ser rico no es pecado tener dinero. El problema es cómo lo administras y en qué lo usas. Si es para bendecir y es para edificar, Dios te bendice y bendices a muchas personas. Pero si utilizas los bienes para hacer cosas malas y vivir mal, pues está el caso del hombre rico. Hacía fiestas y quién sabe qué hace allá dentro de sus fiestas y cómo las hacía. Pero dice aquí, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces habla de tormento, quien va a estar en el infierno. Yo declaro por fe que todos vamos a estar con Dios y somos un pueblo sabio que vamos y entendido para vivir la palabra del Señor. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Ponga mucha atención, una gran cima. Imagínense la frontera de México con Estados Unidos. No puedes pasar ni con dinero, nada. Ahí sí no se puede pasar. Y entonces, aquí hay algo que derriba toda idea de que alguien puede pasar al infierno o del infierno al cielo o de donde está Dios a la tierra, puede venir acá y luego regresarse. No se puede. Mire lo que dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Esto quiere decir que yo he escuchado que hay personas que dicen, oye, te doy un dinero y pasas a mi familiar que yo creo que está en el infierno porque mató a 3, te doy una lana y lo pasas al cielo y cerca de Jesús hay otra lana. Y por no tener conocimiento, alguien vividor dice, pues órale, dame. ¿A dónde más quieres? ¿Quieres entre Jesús y el apóstol Pedro o Jesús y el apóstol Pablo? ¿Dónde quieres a tu familia? Y pues, más dinero. Y no puede pasar eso. Y abusan de las personas por falta de conocimiento. ¿Sí están aquí? Entonces, la palabra de Dios dice que no pueden pasarse ni un lado para otro, ya no se pueden pasar. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y entonces aquí el hombre rico está desesperado y en el versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Fíjense, dice, bueno, yo ya estoy en ya me dijiste que no hay movimiento acá, pues manda a este cuate, mándalo con mis familiares para que no caigan en lo mismo, porque yo creo que van derechitos para este lugar por su forma de vida. Entonces dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pero en otras palabras dijo, no se puede. Entonces, no puede venir el espíritu del familiar acá a la tierra a visitarnos y regresarse otra vez a su lugar. No se puede. ¿Ok?
Entonces la costumbre de las veladoras, porque viene el familiar y le pongo comida para que se lleve el aroma y todo eso, no es real. Y si el espíritu de la persona que fallece ya no regresa, entonces ¿quién viene? Se llaman espíritus satánicos, que a veces en ciertas casas se mueven las cosas, se toca el piano solito, se prende la televisión sola. Sientes que alguien se sienta en tu cama y volteas y no hay nadie. Sientes que te estás peinando y sientes que alguien está a un lado de ti y volteas y no hay nadie. ¿Alguien ha sentido eso? Hay un espíritu satánico y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, echarlo fuera. No es el espíritu del familiar, no es que anda penando y tengo que hacer algo para que descanse. No, no puede regresar, no es cierto. Es que hay dinero y vino el familiar a decirme dónde está para que yo abra y saque los lingotes de dinero. No. Un espíritu satánico es el que se manifiesta y no es el espíritu del familiar, y esos hay que reprenderlos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando conocemos estas cosas, tenemos que saber qué está pasando en estos tiempos y que Dios les quite una venda espiritual y que digan: Señor, yo ya no voy a caer en este juego de costumbres y tradiciones que además tiene un efecto tremendo en lo satánico, en lo espiritual, que esto no es de Dios. Y yo no voy a participar con mis hijos, con mi familia en estas cosas. Quiero decirles algo. La palabra de Dios es muy clara y dice Deuteronomio 18:10. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado, o sea que ninguno de los hijos de Dios, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esto es algo muy importante que tenemos que saber. En primer lugar, celebrar Día de Muertos no podemos celebrarlos, ¿ok? Porque mejor celebramos un día de vida, que tenemos vida eterna y que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces no podemos participar de estas fechas. Número 2, enseñar a nuestros familiares cuál es la verdad para no caer en estas tradiciones donde abrimos puertas espirituales para que el enemigo se pueda manifestar. Yo quise comprar unas máscaras así de diablos, de todo, pero dije, no los quiero asustar, mejor no los traje. Para que vieran qué feas estaban, dije, pero no tiene caso. Ya las conocen, ¿no? Todos los días nos vemos a los centros comerciales y vemos esas caras horribles y todo. Dice, ¿para qué les traigo algo feo? Luego, ¿dónde la meto? ¿Se los regalo? No, ¿verdad? Entonces, mejor no lo traje, ¿ok? Y ¿sabe una cosa? Dice aquí que estas fechas, las sectas satánicas usan los cementerios para hacer conjuros y hacer trabajos. Y te voy a decir algo que a mí me dio mucho gusto, los que pasaron, que van a tener sus bebés. Los niños y los bebés son los más sensibles espiritualmente. Entonces, si un familiar fallece, no lo lleves al cementerio. Repito, ahí hacen misas satánicas, hacen cosas muy feas. Lo que pasa es que tú llevas a tu hijo, con tu familiar estás, y se le pasa un espíritu satánico a tu bebé. No los lleves. Ellos son muy sensibles en lo espiritual. ¿Ok? Entonces, todo eso tenemos que cuidarlo. Ahora, cuando una persona fallece, lo que se va de la persona es el espíritu. Se va o con Dios o se va al lago de fuego que arde. Nosotros estamos compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el hálito de vida que se comunica con el espíritu de Dios. El alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones, toda la información que vivimos en el pasado. Ahí está en el alma. Es como les comentaba en la conferencia pasada, es como nuestro disco duro donde está la información, y ahí se manejan las emociones y todo lo que vivimos en el pasado. Ahí está. Y el espíritu y el alma moran en un cuerpo que es el que se ve, ¿ok? Entonces, cuando alguien fallece, lo que se va es el espíritu, ya sea con Dios o al infierno, ¿ok? Entonces, cuando alguien fallece, la persona ya no está ahí, o sea, ya no, o sea, que ya se murió, ya no responde.
Comento esto porque de repente yo estaba en sepelios y se acerca el familiar y le dicen: ¿por qué te fuiste? ¿Y por qué me dejaste? Y me dejaste endeudado. Órale, ¿no? Y el otro dice: que bueno que ya estoy muerto porque ya no me está reclamando, ya no capto el nuevo caso. No, pero lo que quiero comentar es esto: ya no está ahí. El espíritu ya está con Dios. Por fe, esperemos que esté con el Señor. Y si no hizo las cosas de Dios, si no conoce de Dios, si no vive una vida ordenada, pues está en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿qué hacer en un sepelio? Esto es muy importante que lo consideren. Cuando una persona fallece, ya no está la persona ahí. Entonces, cuando hay un sepelio, oramos por las personas que están en vida y les invitamos a que reciban el boleto de vida eterna, que es recibir a Cristo en el corazón. ¿Me explico? Yo les quiero sugerir algo: que tu último día de vida tenga un propósito. Yo te invito a que le digas a tus familiares: oye, cuando yo me muera, mi última palabra, mi último deseo es que en el sepelio haya alabanza y que vaya Jorge Rico o quien quiera de La Joya a predicar la palabra de Dios. Y sabes qué, aún tu muerte va a trascender. Y yo he tenido casos donde está toda la familia que no conocía de Dios, y cuando dice: pero mi madre dijo que cuando ella se moría que vinieran los de La Joya, y ahí Dios los toca, y hemos tenido gente aquí ya congregándose a raíz del sepelio del familiar. Entonces, que tu vida tenga un propósito, y pon ahí y júntalos cuando sea un tiempo de familia. Oigan, les quiero comentar, no se les olvide, cuando yo muera, yo quiero que vengan, canten alabanzas aquí en mi sepelio y que prediquen la palabra. Que vengan los de La Joya y deje que Dios bendiga a muchas personas. Ahora, ya está el cuerpo, ya no está él ahí. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le llevamos flores al familiar? Si ya no está ahí, ¿qué caso tiene llevarle flores? Esto es muy interesante, porque es una costumbre. Porque la sociedad dice: es que si no le llevas flores no lo querías, eras mal hijo, mal esposo, mal... No es eso. Simplemente, si ya no está ahí, yo mejor le barro, le limpio normal para el que sigue, porque es la etapa de la vida. Pero yo ya no voy a estar ahí y decirle: ¿y cómo estás? ¿Y hace frío ahí abajo? ¿Ya tienes amigos? No, ya no puedes hablar con la persona. ¿Me explico? Ya no puedes hablar. Hay personas que ahí están y están tomando y hablando, y están mariachis y todo. Ya no está ahí. ¿Está con Dios o está en el lago de fuego que arde, de azufre? ¿Y qué hace el comercio? Todo esto lo manejan, es tradición porque es dinero. En Día de Muertos venden las flores mucho más caras que en otros meses. Sacan mucho negocio. Cuando alguien fallece, si no prepara con tiempo pagar un servicio para que entierren al familiar y todo eso, qué tremendo. La gente está quebrantada, le cayó de impacto, de repente falleció el familiar, no teníamos planeado. ¿O usted tiene planeado cuando alguien va a morir? A ver, la próxima semana muere fulano a las 3 no, ¿verdad? No tenemos. No sabemos cuándo va a fallecer alguien o uno mismo. Y de repente fallece, no lo teníamos planeado, y empieza a moverse, ver los documentos, todo. Y si no planeó un servicio para que vean toda la caja y todo eso, la gente abusa y saca dinero. Yo me ha tocado ver que de repente dicen: oiga, no pagó esto, ¿quiere caja? ¿La quiere de madera o de metal? ¿La quiere café o negra? Ya, espérame, déjame, estás bloqueado. Y ya que tienes la caja, dicen: ¿pero qué cree? Ya compró la caja, pero para trasladarla le cuesta tanto. Pues está bien, ahí está. Y llegan al cementerio y dicen: ¿pero qué cree? ¿Quiere que hagamos el hoyo? Le cuesta tanto. Wow. Y me ha tocado ver que dicen: pero si quiere agua, cubetas, cuesta tanto. Y la persona está bloqueada, sale. Y te sacan todo lo que pueden porque abusan del momento difícil del familiar. Y bueno, lo importante es que sepas que ya no está ahí. Y bueno, hay que enterrarle y todo como parte de un proceso. Pero ya no está ahí. ¿Ok? Yo recuerdo una persona que iba yo en el camión, venía yo de Hidalgo
a México hace años. Y esa persona empezó a platicar conmigo y lo primero que empezó a decirme: yo le doy muchas gracias a Dios porque ayer mi padre murió en mis brazos y es un privilegio que yo he tenido esa oportunidad y sé que está con Dios. Y yo lo volteé a ver y dije: ¿qué le pasa a este cuate? No, yo ahorita ni hubiera ido a trabajar, estaré yo llorando. Y me impactó su comentario y me empezó a decir: es que fue un privilegio que mi padre murió en mis brazos y sé que está con Dios. Y me habló de Dios. Y cuando llegamos aquí a México, yo le dije a Dios: oye, Señor, ¿qué tiene esta persona? Yo quisiera saber de esto porque yo no sabría cómo responder al fallecimiento de un familiar. Yo no aguantaría. ¿Y por qué dice eso? Ahora que conozco a Cristo, digo: wow, era un cristiano. Sabía que ya no estaba su papá ahí, ya estaba con el Señor, porque vivió la palabra, porque tenía una vida ordenada, y él estaba viviendo conforme a la palabra del Señor. Y esto nos va a quitar muchas ataduras y costumbres. Aún mucha gente te va a decir: ¿y tú no quieres al familiar? ¿Por qué no le llevas flores? ¿Y por qué no haces esto? Es que conocerás la verdad y te vas a ser libre. Y yo ya no voy a caer en costumbres y tradiciones. Sé que mi familiar ya está con Dios y lo que tengo que evitar es no hacer lo que Dios me pide en la palabra que no haga para que yo me vaya al infierno. Es no hacer cosas que después me arrepienta. Leíamos en Deuteronomio 18:10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué es eso? Es visitar templos espiritistas. Los templos espiritistas se dedican a invocar a un espíritu satánico y se mete a una persona que se llama medium. Ahorita hablamos de los druidas. Se mete un espíritu satánico y habla por medio de esa persona. Dice que para sanar o para decirles dónde está el dinero, cosas así. Y te voy a decir algo: el enemigo tiene un espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación es que se manifiesta y te dice todo con detalles. Esto sí es cierto. Y te engaña. Y cuando Satanás te ayuda, ponga mucha atención, te va a ayudar a medias, pero después se lo va a cobrar con lo que más amas. Puede ser con un hijo o con tu vida. No podemos meternos a esos terrenos. Entonces, aquí dice la palabra de Dios algo muy importante y dice que no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego. Y esto quiere decir que en los templos espiritistas te ponen un círculo y le ponen alcohol y le prenden y te ponen en el centro. Y dicen que en la lumbre salen figuras de tus enemigos y salen gritos y cosas que te han hecho. Son prácticas satánicas. Y la palabra de Dios es tan clara y dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No lo hagas, no lo lleves a esos lugares. Ni quien practique adivinación. Tú no puedes recibir instrucción, porque puede ser un familiar que sea brujo, y te voy a enseñar a hacer eso. Te voy a enseñar a leer las cartas, te voy a enseñar a leer la mano, te voy a enseñar a leer el café, el tarot. Dices: pues órale, yo quiero tener poderes. No, esos poderes no son de Dios, no sirven. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios muy clara, dice: ni quien practique adivinación. Pues en mis tiempos libres les leo las cartas, me gano un dinero y no pasa nada, y aquí estoy en mi casa y cuido a mis hijos. No practico la brujería, eso no es de Dios. Hay cosas que no podemos participar. Les comentaba también en la otra conferencia que llegó una persona y dice: hermano, vengo a darle mi diezmo, soy prostituta. Digo: yo no te puedo recibir esto, cambia de giro, trabaja en otra cosa, esto no lo puedes hacer. Aquí puede llegar un brujo, ahí va mi diezmo, yo no te puedo recibir esto, cambia de giro. Es que soy sacaborrachos y les di unos cuantos y ahí está mi lana, me la saqué, le saqué de la bolsa a los borrachos: mira, traía buena lana, ahí está mi diezmo, yo no te puedo recibir esto. Es que soy asaltante y narco y me traje una lanota, ahí está mi diezmo, cambia de giro, no puedes vivir de esto. ¿Sí están aquí? Dice la palabra de Dios: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. No podemos practicar esto. Y otra cosa muy importante, ponga mucha atención, dice: ni agorero. Yo tenía esto, por eso se los quiero comentar. Ni agorero. No sé cuántos de aquí han pasado por esto, que de repente sueñas con un familiar o soñabas con un familiar que estaba enfermo o que estaba llorando y amanecía, le hablabas
y sí, estaba enfermo o estaba llorando con un problema. Dices, ay, piensa que tengo, pero se me da, y como que Dios me avisa. Y así, este es un agorero. Un espíritu satánico está en nosotros y nos avisa. Y el agorero es que da puros mensajes de tragedias. Hace muchos años, los agoreros pasaban por el pueblo y decía, el día de mañana morirá alguien de aquí, y decía las características, todos nomás se asoman, ya llegó, y todos con mucho temor porque hablaba de una tragedia. Yo quiero decirles algo. ¿Creen que es de Dios que tengas una revelación siempre de tragedias? Eso no es de Dios. Se llama agorero. Y quien lo tenga, pase con nosotros, por favor. Oramos por usted. Por mí oraron hace muchos años y dije, yo no quiero esto, en el nombre de Jesús renuncio. Yo me acuerdo que iba pasando por una calle, iba a dar la vuelta a la cuadra, y oí una voz que decía, te vas a encontrar a fulano, a tal persona. Y daba la vuelta y ¡pum! Me la encontré. ¡Ay! Dije, wow, tengo poderes al infinito y más allá, y rollos que pensaba uno, y dije, no, cuando conozco de la palabra de Dios, dije, yo no quiero estas cosas, Señor. Yo renuncio a esto en el nombre de Jesús. Lloraron por mí y se quitó esto. ¿Sale? Entonces, ese es agorero, que un espíritu te dice lo que va a pasar y se cumple, pero son puras tragedias, puros problemas tremendos. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, la suerte. Tú no puedes jugar a la suerte. Ni hechicero, hacer trabajos de espiritismo, magia blanca, magia negra. Las dos magias son de Satanás. Aparentemente la magia blanca contrarresta a los malos, a los negros, pero quien maneja las dos cosas es el mismo diablo. Entonces no podemos practicar esto. ¿Ok? Entonces dice, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. En los circos es donde más se ve el encantador, que sale el mago y te hace ilusiones y todo eso, pero hablo de los magos fuertes que te hacen ver cosas, te hipnotizan. Aquí llegó una persona que traía un espíritu de hipnosis, y fue algo muy tremendo porque ella trabajaba para un doctor, odontólogo, que hipnotizaba a sus pacientes, y entonces los hipnotizaba y les sacaba las muelas sin dolor y sin sangre y todo. Ya despierta, pum, despertaba y ya le quité todos sus dientes. Ay, ni se dio cuenta. ¿Y cómo? No es posible. Por decir algo, ¿no? Te quitaban los dientes, no sentías nada. Pero después, por control mental, desde donde estabas, ya tráete el dinero, me lo traes aquí. Y llegaba la persona, aquí está, te vas a tu casa y despiertes. Vámonos. Bien tremendo. Y entonces la ayudante también le hacía lo mismo y abusaba de ella sexualmente, hasta que llegó con nosotros y empezamos a platicar con ella. Y dice, pues me siento rara y de repente pasa esto y me hipnotiza. Y le digo, a ver, déjame orar. Y que empieza a orar y se manifiesta el demonio y dice, deja, esta es mía. Entonces no podemos participar de los adivinos. Aquí hay un adivino y les va a hacer cosas. No se acuerdan, hace años que salían hasta en la televisión, que doblaba las tijeras, las cucharas y todo ese rollo. Se mueven espíritus satánicos. Esto no es de Dios. ¿Ok? Entonces no podemos visitar adivinos, ni magos. Entonces dice aquí, ni adivino ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Cómo se llaman los que consultan a los muertos? Mediums. No podemos consultar a los muertos. Ni tú puedes darte el lujo de sentirte muy acá y decir, a ver, si existes, ven, a que le hables al chamuco o a un espíritu satánico. Ahí te puedes endemoniar, porque estás llamando al enemigo. No podemos pedir ni invocar a nada que no sea Dios. ¿Ok? Esto es muy importante que lo sepas, para que tu familia esté protegida y haya bendición. Hay gente que de repente, yo te lo digo por todos los casos que he tenido, de repente dice, es que Dios no me contesta, entonces le pedí al diablo que me ayudara y todo, y pum, se enchamuca la persona. No puedes hacer esas cosas. No puedes invocar las cosas del enemigo, porque vienen y te atan y te atormentan, aún aquí en la tierra, antes de llegar al infierno. Dice aquí, porque es abominación. La palabra abominación es maldición. Dice, para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, Dios no se agrada de las personas
que participan de hechicerías, de trabajos de brujería, de sectas satánicas, de pedirle a otros dioses con minúscula, que no es el Dios verdadero, de practicar estas fechas del Día de Muertos. Hay gente que arregla su casa de diablos, de brujas, de todo, de telarañas. ¿Creen que Dios se agrada exaltando a Satanás? Pues no. Entonces no podemos nosotros participar de estas cosas. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios quiere que nosotros nada más le pidamos a Él, que desechemos todas las cosas del enemigo. ¿Qué está haciendo en estos tiempos la sociedad, las escuelas? Es cultura. Ay, no seas religioso, no pasa nada. Tráeme a tu hija de bruja y tu hijo de diablo, y tú vienes de Santa Muerte y tú vienes de un montón de cosas. Aparentemente es cultura, no es cultura. El enemigo lo utiliza, estas fechas, para hacer todos sus trabajos, sacrificios humanos. Hay muchas cosas tremendas. Y tú tienes que estar intercediendo y decir, Señor, declaramos que Jesucristo es Señor de Tultitlán, Jesucristo es Señor de México, que Jesucristo es el Señor de nuestra casa. Y nosotros tenemos que declarar vida, y que la tenemos en abundancia porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, yo quiero invitarte a que podamos caminar en la verdad y no caer en estas costumbres, en estas tradiciones. Y repito, si tienes la posibilidad de arreglar el lugar, la cripta, el lugar en otras fechas, serías muy sabio. Gastas menos y sin problemas. Ahora ya hasta hay asaltos en los cementerios. Si andas solo, te asaltan. Tuve la experiencia aquí en una de las que están más cerca, de aquí no voy a decir el nombre para que no sean comerciales. Estaba la caja y la sala para velarlo el otro día, y se metieron a asaltar a todos los que estaban en la madrugada ahí estando. O sea, ya en todos lados está tremendo. Entonces, tengamos cuidado y que sepamos que nuestro familiar ya está con Dios y que ya no podemos platicar con Él. Ya ahí está. Dice, en tierra, eres en tierra te vas a convertir, porque en eso termina nuestro cuerpo. Se desintegra la carne, los huesos se hacen tierra y ahí terminamos. Pero realmente lo que tiene vida, o lo importante, es el espíritu que se va con Dios o se va al infierno. Por eso en vida tenemos que hablarle a nuestros seres queridos. En vida tenemos que decirle que Cristo es la respuesta para a dónde vamos a llegar cuando muramos. ¿Ok? Y yo quiero que cierres tus ojos y que le digas a Dios, Señor, ayúdame a vivir ahora conforme a tu palabra, no conforme a las costumbres de la colonia, del pueblo, o aún de mi familia que traemos arraigados. Cuando yo conocí la palabra de Dios, yo renuncié a todo lo que hacíamos, porque yo participé, yo prendía las velitas, yo hacía muchas cosas porque no lo conocía, yo era un niño y lo hacía con amor y yo no sabía. Pero cuando yo conozco la palabra dije, Señor, renuncio a esto que hice, no sabíamos, pero hoy queremos vivir tu palabra, tu verdad, en el nombre de Jesús. Entonces dile ahí con sus ojos cerrados, Señor, si yo participé o he participado de estas prácticas sin darme cuenta, yo renuncio en el nombre de Jesucristo. Si he practicado de hechicerías, he visitado templos espiritistas, he hecho cosas que no te agradan, dígale ahí, perdóname, Señor, y renuncio a esto en el nombre de Jesús. Si he vestido a mis hijos de brujas, de diablos, de cosas, perdónanos por esto. No somos religiosos, simplemente conocemos el terreno del enemigo y no queremos que en nuestra casa se muevan cosas que no te glorifican. Y repitan conmigo, Padre Celestial, renuncio a toda práctica satánica y a estas costumbres en el nombre de Jesucristo. Danos sabiduría y gracia para hablarle a nuestros seres queridos y que en vida te conozcan, que en vida ellos sean bendecidos, para que cuando fallezcamos, cuando dejemos de existir en esta tierra, sepamos que nuestro boleto está seguro en tu presencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser un instrumento tuyo y no caer en estas prácticas que no te agradan y no te glorifican en lo absoluto.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.